Bueno, agradezco la invitación a esta conversación. Me es grato compartir con Abril Santamaría y con María Elena Germán, ambas activas militantes del movimiento de la Asamblea Constituyente, y creo que más bien por la vía de las preguntas y respuestas podemos avanzar en el tema. En lo principal, una Asamblea Constituyente es una reunión de personas elegidas por el pueblo, por la base social. Cuando hablamos de pueblo en Chile estamos hablando de 9 pueblos originarios y todo el mestizaje chileno, los descendientes de árabes, de italianos, de franceses, de alemanes, de todo, y los afrodescendientes del norte. Y estamos hablando de 1,000,000 y tanto de chilenos que viven fuera de Chile. Todo ese pueblo entonces elige representantes a un momento físico que se produce en algún lugar del territorio en que tienen la potestad máxima sobre los destinos de la nación. Son autorizados, tienen poder para decidir cómo se organiza el país, cómo se organiza la justicia, cómo se organiza el parlamento, si hay un parlamento de una cámara o de 2 cámaras, cómo se organiza la Fuerza Armada, qué moneda vamos a usar, cómo se va a llamar el país, el nombre del país también puede ser. Es decir, la Asamblea Constituyente tiene plenos poderes, es plenipotenciaria. Punto 1. Punto 2, esta Asamblea es convocada desde la sociedad, desde las personas. Este grupo de personas, los 18 millones de habitantes que vemos en este país, tenemos un nombre jurídico y político, somos el poder constituyente originario. No es lo mismo juntar a un montón de gente en el estadio con un partido de fútbol, a que esas personas se sientan parte de una comunidad ciudadana que tiene derechos y obviamente tiene obligaciones. Cuando ya la gente se forma parte de esa voluntad de construir un Estado, nación, de una propuesta de desarrollo, de una manera de realizar la economía, la educación, la salud, etcétera, ahí entonces ya es el poder constituyente originario. Y se llama constituyente porque constituye. Es decir, nosotros, las y los miembros del poder constituyente, generamos desde nuestro poder como ciudadanas y ciudadanos esta nueva estructura del Estado y la sociedad. Y nos pronunciamos sobre todo lo que había antes. Se supone, por ejemplo, que tenemos el poder de suprimir la actual constitución, que podemos suprimir las actuales leyes orgánicas constitucionales, que son muchas y no son parte de la constitución. Es muy importante eso. Usted puede cambiar la constitución, pero queda la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, de la administración del Estado, de la justicia, de la salud, de la educación, y la maldita ley minera, que es la que le regala nuestros grandes recursos a los poderes extranjeros. Es decir, es un entramado de instituciones. Hablemos del Código del Trabajo, del Código Civil. Toda la institucionalidad puede ser revisada por la Asamblea Constituyente porque es plenipotenciaria. Y en Chile no se ha hecho porque si intervienen todas y todos y en la Asamblea Constituyente prevalece la voluntad de la mayoría, es lógico que la mayoría en Chile, por las experiencias que ha tenido, por los cambios que hubo en el siglo XX, cambios con el Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, hubo cambios en los gobiernos de la democracia cristiana, de la Unidad Popular, ¿no? Con las luchas que ha tenido el pueblo chileno, hay una experiencia política y hay un sentimiento, por ejemplo, muy potente, que el Estado tiene que intervenir en la economía, ¿ya? Según la actual constitución, el Estado no debe intervenir en la economía, y para que se logre que en el actual modelo el Estado intervenga, necesita una ley especial votada por 2/3 del Parlamento. O sea, no hay cómo hacer que el Estado intervenga en la economía. Y por lo tanto los privados hacen el negocio que quieren, no todos los privados, no el dueño de una carnicería, no el dueño de un taxi, no, las grandes corporaciones transnacionales que se adueñaron de Chile, controlan prácticamente el 80% de todo lo que se produce en Chile, el Producto Interno Bruto. Por lo tanto,
como ellos tienen un poder económico, un poder militar, un poder en los medios de comunicación, el Mercurio, cuando digo ellos, digo este capital extranjero que se apoderó de Chile, que invadió Chile, hablando en buen chileno, que invadió Chile y se roba nuestra riqueza, con ese dinero les permite cooptar, les permite manipular, controlar, en buenas cuentas, corromper a las cúpulas de los partidos parlamentarios, y por eso que la gran mayoría que queremos cambiar la AFP por un sistema de reparto solidario, no tenemos cómo hacerlo porque en el Parlamento no tenemos mayoría. Todos los que queremos cambiar, terminar con el negocio de la educación, en la sociedad somos la gran mayoría, pero en el Parlamento somos una minoría. ¿Ya? Todos los que queremos recuperar el cobre, que obvio es nuestra principal riqueza y es de todas nosotros y de todos nosotros. Es de hace 60 millones de años que el cobre está en la cordillera y nos pertenece a las chilenas y a los chilenos, no a las empresas gringas que se lo llevan. Bueno, nosotros vamos a querer que vuelva a manos chilenas. Si el año 71 se aprobó por unanimidad que el cobre fuera de todos los chilenos, era propiedad exclusiva del Estado, ¿no? Ahora va a haber una gran mayoría para volver a transformarlo en propiedad del Estado. Pero en el Parlamento no tenemos mayoría. ¿Por qué? Porque el Parlamento está controlado por estos poderes fácticos. Entonces, en resumen, la Asamblea Constituyente es una buena idea, pero hay que hacerla con fuerza. No basta que yo diga, Asamblea Constituyente no basta que yo diga, todas y todos tenemos derecho a decidir el destino de Chile. Es una frase muy bonita, pero para llevarla a la práctica se requiere fuerza económica, fuerza social, fuerza política, fuerza militar, fuerza electoral, fuerza cultural. Eso es lo que llamamos correlación de fuerza. Hay que juntar todas las fuerzas posibles, todas las vertientes, todas las pequeñas vertientes de agua que confluyen en un gran torrente, en un gran río. Eso es la constituyente. Es cuando el gran río ha recibido muchos afluentes de Arica, Magallanes, con todos los que están en el exilio, y finalmente genera una fuerza de tal magnitud que el grupito del 1% que lleva 200 años controlando Chile tiene que retroceder y tiene que permitir y aceptar y someterse al veredicto de una asamblea constituyente. Una barbaridad, es como cuando yo era joven, aquí se decía que cuando Allende fuera presidente, los comunistas se iban a comer las guaguas. Más o menos de ese rango es la mentirita esa, ¿no? O cuando decían que derrocaron a Allende porque Allende iba a matar a todos los militares, la parada militar en un plan Z. Entonces una estupidez, una tontera completa esa de que la Asamblea Constituyente fuera algo nuevo. Esto lo tiene en el pensamiento liberal contemporáneo Martínez de Rosa, 1809, antes de la primera Junta de Gobierno. Camilo Enríquez, La Aurora de Chile, el Manifiesto de los Patriotas, ¿no? Y de ahí para adelante los grandes pensadores, los grandes intelectuales democráticos chilenos han luchado incluso con las armas en la mano, como fue el caso de Arcos Bilbao, Vicuña Maquena, Pedro León Gallo, formaron una fuerza armada del pueblo luchando por una asamblea constituyente allá en Coquimbo y La Serena. Entonces, las luchas por la constituyente llevan 200 años, han tenido altos y bajos. Hubo momentos en que logró irrumpir en la cúpula. Por ejemplo, el 11 de septiembre de 1924, el ejército se tomó el poder, derrocó a Arturo Alessandri y dijo, nosotros no nos vamos a quedar en el gobierno, vamos a llamar una asamblea constituyente porque el país está hecho un caos. Después, en enero del 25, poquitos meses después, los oficiales jóvenes, los coroneles, le dieron un golpe de Estado a los viejos, a los generales, ¿no? Y cuando se tomaron el poder dijeron, nosotros no nos vamos a quedar en el gobierno, vamos a llamar a Arturo Alessandri Palma, que está en el exilio, para que llame una asamblea constituyente. Pero más que eso, lo estoy citando como precedente de que en favor de la constituyente se han planteado los más altos niveles de la democracia chilena. Balmaceda, el presidente Balmaceda, presidente mártir, ¿no? Para poder nacionalizar el salitre, como tenía minoría en el Parlamento, también llamó a una asamblea constituyente. ¿Qué le respondió la reina de Inglaterra, que era la dueña de Chile en 1891? No a la Marina de Guerra, se formó una conspiración contra el presidente constitucional y la Marina derrotó al ejército y por eso Balmaceda cayó y durante 30 años, a partir del año 1891, los oligarcas, los terratenientes,
se devoraron el país entero, le pusieron ruedas a Chile y mataron a todos los que se oponían. Ahí está la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. De ahí viene, ¿no? Cuando la gente pedía algo, metralla con ellos. No había posibilidad de diálogo ni de derecho de ningún tipo, ni de jornada de 8 horas, nada, ¿no? ¿Y para qué te sigo? Los derechos de la mujer, la nada misma. Entonces, fue tan grande el abuso de esta oligarquía esos 30 años, de 1891 a 1920, que ya el año 20 el país estaba hecho pebre, estaba hecho realmente un pantano. Había terminado la Primera Guerra Mundial, había habido una revolución en Rusia, otra revolución en México, otra revolución estudiantil universitaria en Córdoba, aquí al ladito, en Argentina, ¿no? Había un pensamiento de cambios, venía de Estados Unidos presionando con el capitalismo moderno de Estados Unidos, ¿no? Entonces se produce una gran unidad del pueblo, de sectores militares, sectores intelectuales, eligen a Arturo Alessandri Palma, y Arturo Alessandri Palma entonces instala la nueva constitución que reemplaza a la que duró 90 años, la revolución de los terratenientes, la revolución oligárquica, ¿no? De Portales. Entonces, como tú puedes ver, no es tomarse un vaso de agua a cambiar la constitución, no. Aquí todas y todos los que tienen un interés, unos que tengan interés financiero, otros interés de su sueldo, de su sindicato, de sus derechos mínimos, otros los que tengan los intereses del pueblo mapuche, intereses de los rapanúes, los que tengan las Fuerzas Armadas tienen intereses, la Iglesia tiene intereses. Todos esos intereses negocian para que la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, respete sus intereses. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente es un lugar, en primer lugar, es democrático. En segundo lugar, es civilizado. Nadie mata al otro, nadie tortura al otro. Lo escucha pacientemente, aunque se demore 2 horas en hablar, ¿no? Lo escuchan, ¿no? Por eso la constituyente tiene que durar 6 meses, 1 año, para que todos hablen con tiempo. Si hay algo que no sepan, contratan un experto que les enseñe. Para tomar decisiones tienen que saber información. Es decir, es una cosa compleja que requiere de mucha preparación, pero de mucho patriotismo, porque estamos construyendo la patria. En este caso, nosotros tenemos que reconstruir la patria, porque a partir del año 73 en adelante, estos señores se robaron Chile entero, se lo llevaron al extranjero, y hoy día somos apurados una colonia, una neocolonia de poder extranjero. No somos una república, no somos una soberanía. El pueblo chileno no decide lo que está pasando ahora. Todo lo que a ti, a nuestra querida María Elena, a nuestros auditores y auditoras que están en sintonía con nosotros ahora, todo lo que nos obliga en la mañana, los impuestos que pagamos, la educación que tenemos, el contrato de trabajo, la jubilación, los despidos, hasta nuestra muerte, desde que nacemos hasta que morimos, está hecho por una constitución que no hemos decidido nosotros. ¿Quién la decidió? Matei, Merino, Pinochet y Mendoza. 4 criminales. Entonces, ellos nos amarraron los pies y las manos, porque cualquier cosa que queramos nosotros pasa por una constitución que impusieron estos 4 señores. Por eso que nosotros decimos que la constitución del 80 no es una constitución, porque no constituye a Chile, es una orden, un bando militar que nos obliga a los chilenos, que es distinto, y nos obliga hasta hoy. Hasta ¿Y los hoy, cambios que se hicieron en la época de Lago? esos fueron ¿No es otra constitución distinta a la intactos los pilares de la constitución de Pinochet. O sea, la constitución de Pinochet tiene 129 artículos, con la última enmienda tiene 135, perdón, bien digo artículos, y no todos son de igual significación. Hay algunos artículos que son bastante sensatos, por ejemplo, el derecho a la habeas corpus, ¿ya? El derecho de que tú puedes llegar a un juez a las 3 de la mañana y pedirle, ¿verdad?, un recurso de amparo. Bueno, en realidad hay aspectos de toda constitución hay cosas positivas, pero lo principal, lo medular de la constitución de Pinochet es el rol del Estado en la economía, que le entrega la economía a capital extranjero, es la discriminación de la mujer, porque la mujer, para estos monetaristas neoliberales, la mujer renta más si tiene menos derechos. Le sacamos más provecho, la hacemos producir y le pagamos menos, ¿no? No le pagamos por su rol de madre, no le pagamos, bueno, etcétera, todo un tema aparte.